Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, espero que hayan disfrutado la predicación de nuevo. Yo la he escuchado 3 veces y yo mismo me retroalimento con la misma palabra porque pues, es palabra de Dios y aprendemos muchas cosas. Y es muy importante que cada uno de nosotros entendamos o necesitamos tener en cuenta que hay beneficios al servir a Dios. Le servimos porque debemos hacerlo. O sea, no hay mérito en eso. Dice Lucas 17:10. Siervos inútiles somos, porque solamente hacemos lo que deberíamos de hacer. No se nos debe recompensa alguna. Es justo que le sirvamos porque pecamos si no lo hacemos. Debemos consagrarnos a servir a Dios de una manera que le agrade a Él y que no sea tan conveniente para nosotros. Cuando tratamos de servir a Dios en base a nuestra conveniencia o tratando de sacar beneficio, pues estamos a un paso de rebelarnos contra la voluntad de Él. Por lo tanto, todo lo que Él nos da es por su gracia. Somos liberados de la esclavitud del pecado. Dios nos da lo que necesitamos. Y a veces hace cosas en cada uno de nosotros que no vamos a entender en su momento. Sin embargo, al pasar el tiempo, durante algunas semanas, meses o quizás años, vamos a empezar a ver lo que estaba haciendo y por qué lo hizo. Dios dirigió y protegió a Israel cuando entraron en la tierra prometida, porque Él se comprometió a hacerlo y ellos se comprometieron a servir a Dios, a servir a Jehová y solo a Él. Los beneficios y las bendiciones de nuestro infinito y buen Dios van mucho más allá de lo que esperamos. Dios se goza en bendecirnos como el buen Padre que es, pero el problema es lograr que nosotros lo creamos, porque a veces, como hablábamos, separamos la disciplina del amor. Y cuando nos consagramos a Él y le servimos, pues Dios espera que realmente creamos lo que Él dice que está haciendo, que confiemos en Él y que le permitamos actuar. Y hay beneficios que tal vez no podemos alcanzar. Éxodo 23:25 dice, yo te bendeciré con alimento y agua. Dios bendecirá nuestro pan de cada día, lo que comemos, y lo convertirá en lo que necesitemos en ese momento. Y eso será de acuerdo a nuestra fe. Nuestra vida es hoy lo que es nuestra fe en Dios. Cuanto más se desarrolla nuestra fe en Él, pues más va a madurar nuestra vida en la dirección que Dios quiere que vayamos. Pero algunos solo ven esto como algo espiritual, u otros hasta lo reclaman con irreverencia. Pero nuestra fe en Dios tiene un aspecto espiritual, pero también hay aspectos prácticos. Y necesitamos confiar en Dios y tener fe mientras recorremos el camino por el que Él nos va guiando. Él no nos va a enviar sin equiparnos. Es más, nos prepara para la obra que tiene que hacer para cada uno de nosotros. Y nuestra fe nos permite recibir eso en su santo nombre. La frustración viene cuando tratamos de hacer aquello para lo que Dios no nos ha preparado. Al encontrar la dirección de Dios para nuestra vida, también descubrimos la provisión divina. Dios dice en Éxodo 23:25, quitaré toda enfermedad en medio de ti. La salud es nuestra cuando la pedimos en fe. Dios tiene bendiciones físicas para nosotros, en cuanto a lo cual también podemos confiar en Él. Él lo dice. Dios dice también en Éxodo 23:26, te daré una vida larga y plena. La voluntad de Dios no falla, pero hay batallas en el camino, cosas que debemos soportar junto con pruebas, con tribulaciones. Todo lo que tenemos que hacer es mirar en el Antiguo Testamento y ver los ejemplos que están para nosotros, ver a José, a Job, a David, a tantos hombres de Dios que le servían y confiaban en él. En el recorrido que ellos hicieron hacia la tierra prometida, y sirviendo a Dios, hubo muchas batallas, pero su fe en el Señor les permitió alcanzar y llegar al lugar en el que Dios quería que estuvieran. Y grábense esto,
No hay muertes prematuras en la voluntad de Dios. El hombre vivirá mientras Dios tenga trabajo para él y mientras ese hombre o mujer esté realmente comprometido con esa labor. Cuando terminemos nuestro trabajo y lo hayamos completado como Dios quiere que lo hagamos, pues nuestra vida va a terminar. No hay tragedias en Dios. Todo lo que llega a nuestra vida viene de tal manera que Dios nos moldea y nos prepara para enfrentarlo de manera apropiada. A veces una persona pasa por una terrible desgracia y como resultado de eso tiene que ir en la dirección que Dios quiere que vaya, pero con la fe suficiente para confiar en Él. Y es probable que no entendamos por qué pasamos por momentos terribles. El mayor problema que tenemos es no entender cuando es realmente nuestro problema. Pero no debemos enfocarnos en nuestros problemas, sino más bien en aquel que los soluciona. Al diablo le gustaría desviar nuestra atención de donde Dios nos está guiando. Y en eso el enemigo tiene mucho éxito, por lo que debemos enfrentarnos a él con el poder de Dios, no con el nuestro. Pero la gran tragedia es que Dios establecerá un tiempo para una promoción temprana si nos resistimos a su voluntad. Imagínense, morir sin cumplir la voluntad de Dios. Eso sí sería terrible en nuestra vida. Ahora, pongan mucha atención. Mientras Dios te lleve en el desierto, Él te dará agua en el desierto. Si no podemos creer a Dios cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra, pues no le vamos a creer a Él nunca. En Juan 4, 13 al 14 dice, todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. La lluvia, la lluvia en el desierto es escasa. Ahí no se tiene acceso al agua fácilmente. Y si se encuentra, se debe extraer de pozos o de arroyos. El desierto es una tierra seca y sedienta, dice el Salmo 63:1. Y por lo tanto, Jesús nos invita con estas palabras en Juan 7:37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Ahora, ¿quién nos recuerda las ocasiones en temporadas secas cuando hemos intentado orar y nos resulta difícil tener, esa agua fresca de su palabra? Todos hemos pasado por esos procesos. Todos hemos pasado esas noches donde parece como si todos los demonios estuvieran haciendo una fiesta alrededor de nosotros, sin dormir bien, dando vueltas y más vueltas, levantándonos, preguntándonos por qué Dios no se manifiesta, ¿Mm? ¿Por qué Dios no lo hace? Y todos tenemos ese gran problema. Ahora, escuchen bien, el desierto no debe de ser un lugar de fracaso, sino de victoria. Nosotros en el desierto, como hemos estado estudiando a través de la palabra, somos preparados cuando enfrentamos esas soledades, esos fríos, esos calores, esos problemas, esas tribulaciones, pero tenemos que pelear. ¿Mm? Allí en el desierto es donde tenemos que recordar lo que sucedió con los israelitas cuando estaban en el desierto. Dice en Números 21, 16 al 17, de ahí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo. Mientras nosotros entendemos estas palabras que se encuentran en las escrituras, nuestra oración se va a volver cada vez más intensa hasta que nos encontremos
recorriendo adelante y atrás por ese sendero, orando, alabando, adorando con la palabra del Señor, con fuerza en nosotros. Y todo se volverá distinto. Su presencia estará con nosotros con más fuerza. ¿Mm? Jesús dice que van a fluir ríos, corrientes de agua viva del corazón de aquel que acude a Él y bebe. No es el derramamiento, la lluvia del Espíritu de Dios lo que experimentamos en el desierto. En ese lugar seco, el agua que refresca debe extraerse de lo profundo de nuestro corazón, de la fuente o el pozo de Dios. Por eso notemos que Jesús destaca en Juan 7:39 que la fuente del pozo del que él habla es el Espíritu del Señor y que ríos en plural, no un río en singular, ríos fluirán del corazón de un creyente. ¿Por qué? ¿Cómo fluye el Espíritu del Señor como ríos de nuestro corazón? El profeta Isaías lo explica de esa naturaleza de las obras del Espíritu. Dice en Isaías 11:2, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor del Señor. Como Jesús dice que el Espíritu será como ríos, eso significa que hay un río de sabiduría, un río de entendimiento, un río de consejo, un río de poder, un río de conocimiento y un río de temor del Señor. Por eso no es extraño que nuestro corazón se encienda cuando adoramos al Señor y sentimos su presencia, o cuando leemos la palabra con tanta devoción, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Jesucristo lo dijo en Juan 6:63. La palabra que yo les hablo es espíritu y es vida. Ahora escuchen esto. Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Proverbios 16:22 dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Estos pozos se encuentran en el corazón del creyente, porque es ahí donde habita el Espíritu Santo. Sin embargo, solo la persona que entiende los caminos del Señor es quien sacará las aguas del pozo. La palabra clave es sacar. De nuevo, es importante recordar, las aguas refrescantes en el desierto no vienen de la lluvia del Espíritu, sino que hay que sacarlas del corazón. Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. ¿Mm? Muchos, muchos abandonan estos tiempos secos de desierto, pero Dios está diciendo, sigue adelante, no te detengas. Debemos tener en nuestro interior un impulso que persevere, que sea tenaz, que no nos deje abandonar hasta que sea hecha la voluntad de Dios. Pero muchos dejan de orar cuando se sienten secos, se detienen porque no sale agua de los pozos y parece demasiado difícil de obtenerla. Son débiles y Dios quiere que desarrollen fuerza para batallas que enfrentarán en el futuro. Ahora, la pregunta es entonces, ¿de dónde encontramos la fuerza para sacar? Del gozo, del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8:10, Isaías 12:3, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes
de la salvación. Y esto se debe a, como lo dice Nehemías, que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. En Nehemías 8:10. El gozo es una fuerza espiritual que nos fortalece. Ahora, si yo te preguntara, ¿qué es el gozo del Señor? ¿Qué responderías? Tal vez te suceda como a mí. Yo por años pensé que el gozo del Señor era tener el gozo que Él tiene. Y me resultaba muy difícil identificarme con eso. Sin embargo, no es eso lo que está diciendo. Pongan atención aquí. Esta es la gema de hoy. ¿Has oído alguna vez a alguien hacer una afirmación como el gozo de cocinar? Cocinar no tiene gozo en sí mismo. Lo que estamos diciendo es que experimentaremos gozo al cocinar. O sea, el gozo del Señor es el gozo que experimentamos de nuestra relación con Él. Él nos produce gozo. Solo porque no sintamos su presencia en nuestro lugar de oración, no significa que Él nos esté negando. Por lo tanto, nuestro gozo no se basa en cómo nos sentimos, sino más bien se basa en quién es Él y en el privilegio que tenemos de estar relacionados con Él. Así que dejemos atrás las mentiras de que somos negados y en cambio entendamos que Él nos está llevando hacia los pozos profundos. Es tiempo de destapar los pozos en el desierto. Ese es el título de este devocional de hoy. Destapa los pozos del desierto. El hijo milagroso de Abraham, Isaac, porque fue un milagro, porque lo concibieron en su vejez, Abraham y Sara, en una ocasión se encontró en un tiempo de sequedad. En Génesis 26, del 1 al 3, dice, un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Ahora, pongan mucha atención aquí. ¿Mm? Hagamos una pausa y ahorita regresamos a la historia. Cuando estás en un tiempo de desierto, es muy fácil mantener tus ojos fijos en tus circunstancias, o sea, en tus problemas, en lo que estás atravesando. Uy, pero escucha este secreto que te va a ayudar a sobrevivir y prosperar en los tiempos de desierto. Es la medicina secreta del gozo. Cuando en lo externo no hay mucho por lo cual te puedas emocionar, cuando estás rodeado de problemas, cuando parece que no está sucediendo nada, quizá has orado, pero sin ver ningún resultado. Pero vuelve a pensar en lo que hizo Jesús. ¿Mm? Él literalmente te salvó de un infierno donde el fuego nunca deja de arder y el olor a azufre nunca se cesa ni se quita. El tormento ahí nunca termina. Ese infierno no fue creado para ti, sino para el diablo, pero el diablo engañó a la humanidad y se la está llevando con él. Sin embargo, Jesús entregó su vida, nuestro Creador entregó su vida para salvarnos de eso. Cuando hagas esto, cuando fijes tus ojos en Él, cuando te acerques a esta perspectiva que se basa en la gratitud y comiences a cambiar la queja en gratitud, cuando mires la vida desde ese punto de vista eterno, tu situación particular ya no va a parecer tan importante. Los problemas que estés enfrentando te van a parecer insignificantes. Esa es la medicina secreta del gozo. Repasar todas las cosas por las que tengo que estar agradecido con Dios y mantener mis ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora volviendo a la historia de Isaac,
Dios le dice a Isaac específicamente que no vaya a Egipto. O sea, no busques en la carne lo que yo puedo solucionar, ¿m? Sino que se quede donde Dios lo había puesto. Y muchas veces, cuando nos encontramos en un lugar seco, de desierto, lo primero que pensamos es, no, ya quiero salir de aquí. Si en un tiempo de oración, de madrugada, bueno, yo digo de madrugada, no sé ustedes, no está sintiendo la presencia de Dios, pues nuestra mente comenzará a divagar mientras pensamos en todas las cosas que tenemos que hacer durante el día. Y vamos a terminar apresurados, híjole, corriendo de aquí para allá, nuestro tiempo de oración y comenzaremos a procesar la lista de lo que hay que hacer. Si nos parece que hay sequedad en la iglesia a la que asistimos sin ni siquiera consultar a Dios y decidimos salirnos y decimos, voy a ir a donde de verdad sienta una emoción espiritual y una predicación donde no se me ofenda, una predicación que me anime, o si nos parece que hay sequedad en nuestra vida social o empresarial o en el trabajo y consideramos cambiarnos y encontrar otro lugar con una economía próspera, un trabajo donde me paguen lo que me merezco, y pensamos, si me quedo aquí me secaré y nunca veré cumplido el plan de Dios en mi vida. Hay muchos creyentes que piensan esas cosas. Van de un lugar a otro en las redes sociales, de trabajo en trabajo, de actividad en actividad, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, de relación en relación, intentando encontrar un lugar que no esté seco. En lugar de cavar los pozos, de escarbar y permitir a Dios que los use para llevar agua refrescante al lugar seco donde ellos están, se van a Egipto, regresan a Egipto, por así decirlo, buscan ayuda y alivio en quien no deben de hacerlo. Lo que no entienden es que en muchos de esos tiempos de sequedad, Dios quiere producir la visión que Él les ha dado. Yo sé que puede que no siempre sea el caso, porque hay veces en que Dios nos prepara para un nuevo lugar y permite que el viejo pozo se seque. Pero la clave es ser guiados por el Espíritu de Dios, como hablamos en la predicación. Si Él no te está diciendo nada, pues entonces quédate y pelea. Obedece primero a Dios. Veamos lo que sucede a Isaac como resultado de obedecer a Dios y quedarse en la tierra donde había hambre. Él obedeció a Dios. Génesis 26, 12 al 18 dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. El que tenga oídos para oír, oiga. Siembra en tus tiempos de sequedad y de desierto. Dice, y se hizo muy rico, y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y le puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Ahora entiendan esto. El agua que Isaac necesitaba para que sus cultivos crecieran, la obtuvo volviendo a cavar los pozos de su padre, los que habían sido tapados por los filisteos. Igual que Isaac, el agua que necesitamos tan desesperadamente para que el crecimiento de la semilla incorruptible de Dios madure en nuestros corazones,
pues tenemos que sacarla con frecuencia de pozos que están tapados. Los filisteos eran del mundo y su sistema. Y a menudo, cuando nos acercamos demasiado al sistema de este mundo, sin saberlo nosotros, nuestros pozos son tapados. El que tenga oídos para oír, oiga. Por eso es fundamental que destapemos nuestros pozos para así recibir el riego necesario de nuestras almas. ¿Mm? Hoy en día, la cultura en el cuerpo de Cristo, la cultura del mundo, ha tapado muchos pozos. Se ha convertido la iglesia de ser una fuente de agua que fluye en un lugar seco, porque ha permitido que el enemigo la seduzca y que le tape los pozos. Porque ya no queremos predicar, porque la gente se ofende. Es que debes de predicarles que todo va a estar bien, que es el año de la prosperidad, es el año de la bendición. No, es el tiempo de humillación, de arrepentimiento y de volvernos a Dios. La pregunta que deberíamos plantear es si Dios puede restaurar a su iglesia con agua fresca. La respuesta es claro que sí. Esa es la imagen revelada de un modo tan hermoso por Isaías. Isaías 58, 11 al 12 dice, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Igual que Isaac, no buscó su propio camino o placer yendo a la tierra de la facilidad en Egipto, pues así también nosotros no debemos de hacer las cosas a nuestra manera, buscando nuestro propio placer o viviendo según nuestras propias palabras en lugar de honrar a Dios. Y seremos como un huerto bien regado y como un manantial que nunca se seca. Si hacemos las cosas a la manera de Dios, Él llevará por medio de nosotros su agua viva a personas secas y sedientas. Dios nos está dirigiendo a volver a cavar cualquier pozo que el mundo haya tapado. Si el mundo te tapó el pozo de las finanzas, es tiempo de que lo reabras. ¿Cómo? La, la palabra es clara. Siembra en los tiempos de sequedad. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero esto requiere persistencia y quizá tome más de unas pocas horas, días, semanas, meses o años. No sabemos. El desierto es una metáfora, o sea, es una figura de un abanico inmenso de circunstancias. El denominador común es que nos encontramos en situaciones experimentando algún tipo de privación o de sequedad. Y muchas veces una señal de un desierto es cuando desaparece nuestro entusiasmo, nuestra pasión por nuestro llamado o incluso por nuestra relación con Dios. Cuando ya no queremos servirle a Dios, están todos desanimados, ya no queremos. Uy, en lo personal, el clamor de mi corazón y en mi mente es este: Señor, no importa si estoy en medio del desierto, donde no hay nadie, o si estoy predicando a muchos o a pocos, lo haré lo mismo en cualquier lugar donde esté, sea predicándole a uno, a cientos o a miles. Yo voy a seguir su corazón. ¿Mm? Si Dios nos ha llevado al lugar donde yo lo veo como mi herencia y mi primer amor, no como el ministerio o alguna otra cosa, así, cuando llegue el cambio, no voy a ser un ídolo del ministerio ni de nadie, solamente de Él. ¿Mm? No lo voy a dejar como mi primer amor.
Él es mi primer amor. Y claro que amaré el ministerio. ¿Mm? Siempre por encima de cualquier cosa, pero Dios debe de estar por encima de todo. Nuestro corazón se mantendrá recto cuando Él ocupe el lugar que debe de ocupar. Primero es Dios. Si tú estás casado, el orden primero es Dios, después tu cónyuge, después tus hijos y después lo demás. Escúchalo bien. Si estás soltero, es Dios, tus padres, y después lo demás. Escucha muy bien esto. Recuerda siempre esto, lo que Dios dijo sobre David en Hechos 13:22, para ir concluyendo el día de hoy. ¿Mm? Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Ahora, déjame replantear este hecho. El rey Saúl nunca pasó por una experiencia de desierto. Parecía humilde al principio, ocultándose del profeta entre el bagaje cuando fue nombrado rey, pero después de algunos éxitos en sus batallas, se infló como pavo de doble pechuga. Sus impurezas comenzaron a salir a la luz, como sucede con muchos. Ganó una importante batalla, pero lo había hecho a su manera y desobedeció las órdenes de Dios. Y por si eso no fuera suficiente, construyó un monumento en honor a sí mismo. Y eso fue solamente el comienzo de sus conductas impías que surgieron y finalmente fue destruido por las impurezas que nunca fueron quitadas. Hay dos condiciones que van a sacar a la luz lo que hay en nuestro interior. El fuego purificador, como ya hemos estudiado, es uno, y la otra es el éxito. Escuchen bien. Sin embargo, el éxito expone las impurezas ante todos los que te rodean, pero quizá tú sigues siendo ciego a ellas. ¿Cuánta gente no has conocido que cuando está, teniendo éxito se vuelve orgullosa, prepotente, arrogante y todos a su alrededor se dan cuenta, menos él? En sus primeros tiempos, muchos ministros, pastores, no permitieron que el fuego los purificara. Y sin embargo, como el rey Saúl, son llamados y finalmente pasan a ocupar una posición en el ministerio, porque el llamado de Dios es irrevocable. Pero tristemente, nunca tuvieron la preparación adecuada. Así que cuando el éxito hace que sus impurezas salgan a la luz, ese éxito al final conduce a la desaparición de lo que fueron llamados a hacer. Y esto aplica en todas las áreas. Saúl amaba su ministerio como otros aman sus trabajos, hasta el punto de matar a fin de mantenerlo. David no era un hombre que buscaba un trono, era un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras estaba en el desierto, David encontró su verdadera fuente de gozo y no era otra que Dios mismo. Dos veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl para ocupar el trono y los hombres que estaban con él lo alentaron a que lo hiciera. Si los motivos de David hubieran sido los mismos que los de Saúl, habría matado por lo que Dios le prometió por medio del profeta Samuel. Hoy en día hay hombres y mujeres que calumnian, murmuran y mienten para obtener lo que Dios ya les ha prometido. Piensen en lo irónico de esto. Son como Saúl, dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener o mantener la herencia que Dios ya les dio. Dios busca a los David que son conformes a su corazón y que no buscan posición, influencia, dinero o fama. Él quiere cambiar el odre viejo, ¿m? Para poner el odre nuevo del carácter de Dios en ti y en mí. Es el carácter de Dios que puede contener la presión del vino nuevo, del Espíritu.
su unción, su presencia. El carácter se desarrolla al buscar aquel a quien deseamos seguir. Pero la pregunta yo sé que te estás haciendo, ¿cuánto tiempo tomará? Y quizá la respuesta no te guste mucho, pero es el tiempo que Dios requiera. El tiempo no debería ser importante, solo sigue cavando hasta que fluya el agua, porque habrá muchas veces en que las respuestas no se encuentren solamente en una oración. Tendrás que retomarlo en el siguiente tiempo de oración y otro día, y quizás en muchos tiempos de oración después de ese. Yo conozco muchos creyentes cristianos que han permitido que sus pozos sean tapados y se han quedado muy cómodos en ese estado. Y algo alarmante es que la mayoría, no la minoría, la que está en ese estado, no se da cuenta. ¿Qué sucedería si esas personas avivaran el don celestial que hay en ellos y permitieran que fueran liberados? Sus vidas serían cambiadas, sus familias serían cambiadas, las iglesias serían cambiadas, ¿m? La comunidad sería cambiada. El don de Dios permanece todavía latiendo en demasiadas personas, pero incluso si tu pozo hoy parece que está tapado, el Espíritu Santo, el agua, está esperando que quites la tierra. Sigue cavando hasta que encuentres el agua fresca en el desierto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, ay Señor, ¿cuál es el maná de hoy, martes 28? Martes 29, perdón, el día 28. Este es el día, escuchen bien, para enfocarnos en el amor. Pero ¿cómo me voy a enfocar en el amor si estoy pasando por un desierto? Precisamente por eso. Lee Primera de Corintios 13, 4 al 8. Tu amor que sea paciente y bondadoso. ¿Has visto al Señor de manera diferente? Muchas veces vemos al Señor como si fuera un capataz duro, pero Él es un Dios de amor. Claro que nos disciplina porque nos ama. Yo te invito a que describas la forma en que lo has visto. Si lo ves de una manera contraria a lo que Él dice que es, pues debes pasar por el arrepentimiento. Eso es muy importante, porque entonces quiere decir que estás levantando ídolos en tu corazón y estás todavía, híjole, reviviendo pecados antiguos. Cuando tú entiendas plenamente el amor de Dios por ti, entonces empezarás a salir de tus experiencias en el desierto y estarás a punto de encontrar esa agua del pozo en el desierto. Sigue cavando pozos en el desierto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Señor, gracias por estos tiempos de aprendizaje, por esta jornada, Señor, que nos ha llevado, Señor, gracias. Gracias porque vamos ya, Señor, en 2/3 partes ya, Señor, de este desierto que para muchos, Señor, no ha sido fácil, porque nos estás confrontando con nosotros mismos, estás revelando ídolos, y tal vez para algunos pues sea solamente una jornada normal, porque siguen cargando sus ídolos, como el pueblo, mucho pueblo de Israel salió con sus ídolos de Egipto y los llevaban consigo, que no confiaron en ti. Hay de todo, Señor, en el pueblo tuyo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y al final de los tiempos tú serás el que separarás el trigo de la cizaña. Pero mientras tanto, Señor, los entendidos que escuchan tu palabra seguirán cavando pozos en el desierto hasta que brote esa agua fresca, esos ríos de agua viva de nuestro interior
para seguir escuchando tu voz y seguir siendo guiados por ti, por tu Espíritu Santo. Fortalece, Señor, en nuestra oración en este día, Señor. Trae tú el arrepentimiento, la convicción a todos aquellos que se sienten que sus pozos están tapados. Dales luz y dales las herramientas para que destapen esos pozos en medio del desierto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.